Listo, muchachos. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, a todos. El día de hoy nosotros vamos a continuar con estas clases con respecto a lo que es el curso de microbiología básico que estamos viendo principalmente. Como ya hemos visto las bacterias gram positivas, ahora vamos a comenzar a ver lo que son las bacterias gram negativas, principalmente las de importancia clínica. Como ya les mencioné, estas de aquí van a ser divididas para el estudio de esto por ser una gran cantidad de bacterias. Se va a ver las más relevantes epidemiológicamente y con las que más se ha tenido dificultad según la experiencia, por así decirlo mía. Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar un poco lo que son las bacterias gram positivas para diferenciarlas de las bacterias gram negativas. Entonces, ¿alguien me puede decir qué bacterias gram positivas recuerda principalmente las que vimos de la anterior clase? De las que ya he mencionado. Muy bien, hemos visto Streptococcus, muy bien, hemos visto a las especies de Bacillus y a las especies de Clostridium, recordando el Bacillus anthracis y el Cereus que causan enfermedades, principalmente pulmonares, gastrointestinales y cutáneas, el Bacillus cereus que produce lo que es las intoxicaciones alimentarias, los Clostridium, tanto el tetani como el botulismo, con sus específicas cosas y su patología o su fisiopatología específica con lo que es la parálisis flácida y la parálisis espástica, que ya les mencionamos por las toxinas que producen principalmente el Clostridium botulinum con la toxina que bloquea el GABA y los receptores, los cuales inhiben a lo que es la liberación de acetilcolina y lo que hace lo contrario, en cambio, la tetanoespasmina que produce una exagerada liberación de acetilcolina. ¿No es cierto? De ahí vamos a ver los estreptos y los estafilococcus, que ya son géneros específicos y son muy parecidos, pero se los puede diferenciar gracias a los cultivos, catalasa, coagulasa, enzimas y elementos exotoxinas que producen específicamente cada uno de ellos. Ok. Listo. Entonces, teniendo en mente eso, ahora vamos a ver las especies de gran negativos principalmente. Para entender lo que son los gran negativos, vamos a irnos a las primeras clases donde recordábamos la forma de las bacterias, la clasificación de las mismas y dentro de su identificación lo primero es que van a ser bacilos gran negativos. Por medio de la tinción gram se van a pintar o se van a teñir de un color rosado porque se tiñen con la safranina y van a tener una forma basilar. Significa que van a ser bastones. Recuerden que estos de aquí pueden ser organizados en cadenas llamados streptobacilos o en pares llamados diplobacilos. También pueden encontrarse solos o en colonias. Estos, la mayoría de los mismos van a ser móviles. Eso significa que van a tener flagelos. Recordemos que pueden ser lofótricos, perítricos, anfótricos o los diferentes tipos de flagelos dependiendo de la disposición que tengan. La mayoría tienen lofótricos o perítricos. Dentro de estos de aquí hay muy pocos que tienen otro tipo de flagelos, entonces son los que más vamos a recordar. El lagar donde se encuentran principalmente o donde se cultivan estos bacilos gram negativos va a ser el agar McConkey. Así como nosotros tenemos la identificación que, es el, que les mencioné en la clase pasada de los gram positivos, siempre que pienso en gram positivos para identificarlos y para que crezcan, es el agar sangre, este va a ser el agar McConkey. ¿Por qué? Porque el agar McConkey tiene la capacidad de que posee carbohidratos, entre ellos la lactosa, que ayuda a la diferenciación de los bacilos gram negativos por su capacidad de fermentar carbohidratos, entre ellos la lactosa principalmente, y así poder ser diferenciados y clasificados. La mayoría de estos pueden ser aerobios facultativos o anaerobios facultativos porque viven en este tipo de hábitat. La mayoría, recordemos, de los bacilos que vamos a encontrar, lactobacillus, las E. coli, salmonella, shigella y todos este tipo de bacilos, viven en lo que es el aparato gastrointestinal, donde existe un medio y se prolifera un medio anaerobio o anaerobio facultativo. Eso le da la capacidad a estos bacilos de ser anaerobios en sí o de vivir en ese hábitat.
Ahora, para la clasificación de los mismos, es importante, como les dije, saber una pequeña cosa que es la fermentación de ciertos carbohidratos. Así es que nosotros podemos identificar a tres tipos de especies principales: los fermentadores rápidos de la lactosa, los fermentadores lentos de la lactosa y los no fermentadores de la lactosa. ¿Para qué me sirve esto? Porque el momento en que yo siembro a estos bacilos dentro de un agar McConkey y me da una respuesta hacia la fermentación de la lactosa, eso va a darme una disminución en lo que es mi concepto de saber qué tipo de bacteria es e identificarla de una mejor manera. Porque si yo me topo con una bacteria fermentadora de la lactosa, rápidamente voy a pensar en cuatro especies principales que son patógenas para el ser humano. La Escherichia coli, que va a tener colonias de un brillo verde metálico en lo que es medios diferenciales, o también las colonias van a ser pequeñas, ligeramente mucosas, móviles y pueden ser planas o mucoides o no viscosas. Los Enterobacter, tanto el Cloacae o Aerógenes, que va a tener colonias elevadas, sin el brillo que tiene la Escherichia coli, y la Klebsiella pneumoniae, que es muy viscosa, muy mucosa y causa enfermedades principalmente de lo que es el tracto respiratorio, más que de lo que es la parte gastrointestinal. Ahora, como fermentadoras lentas de la lactosa, nosotros vamos a tener a las especies de Herbaciela, Serratia, Citrobacter, Arizona, Providencia, Erwinia, los cuales a veces producen enfermedades en el ser humano, pero no son muy comunes dentro de ellos. Y finalmente, la que nos interesa más son las no fermentadoras de la lactosa, que son cuatro especies principales: la Shigella, la Salmonella, el Proteus y las Pseudomonas. Estos de aquí van a ser importantes para lo que es la patología o las patologías del ser humano, tanto de lo que es la parte gastrointestinal como lo que es el aparato respiratorio o el sistema genitourinario. Principalmente esto de aquí nos va a identificar, principalmente a diferenciar cierto tipo de elementos en respecto a lo que bacterias se trata. Porque en caso de que nosotros hablemos de infecciones del tracto urinario, muchas pseudomonas, muchos proteus y las Escherichia coli pueden causar este tipo de infecciones. Entonces, ya identificando si son fermentadoras rápidas de la lactosa o no fermentadoras de la lactosa y otras cosas que ya vamos a ver específicas de cada bacteria, nos va a dar la capacidad de poder diferenciar más rápidamente solo por estas características de la bacteria sin tener que hacer métodos moleculares o estudios más específicos y así poder llegar a un tratamiento más específico de estas bacterias. Dentro de lo que es la salmonella y la shigella son muy parecidas en el sentido de que ambas causan enfermedades gastrointestinales en su mayoría, ambas se encuentran dentro de lo que es la microbiota en muchos casos y tienen cierta similitud, pero van a tener dos principales diferencias. Las shigelas son inmóviles, mientras que las salmonelas son móviles. Las shigelas no producen gas y las salmonelas sí producen gas. Estas son las dos principales cosas que las van a diferenciar. Y también la salmonela produce ácido sulfídrico, lo cual le da una coloración negra dentro de lo que es la parte de los cultivos, que ya la vamos a ver después. El Proteus es principal en lo que son las infecciones de las vías urinarias en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes complicados y tiene una enzima llamada ureasa que hidroliza rápidamente la urea y la alcaliniza. Y las pseudomonas tienen la característica de que tienen pigmentos, cuatro pigmentos principalmente, que ya los vamos a ver cuando veamos específicamente el género pseudomona, y por eso se las identifica. Igualmente, también tienen la característica de que la Escherichia coli, por ejemplo, al momento de ser cultivada, tiene un olor a leche cortada, como a leche dejada, que pasada, algo así. Mientras que la salmamona tiene un olor dulce, principalmente. Entonces vamos a recordar estas dos cosas. Fermentadoras rápidas de la lactosa van a ser Escherichia coli,
Enterobacter puede ser el Aerógenes o el Cloacae, y la Klebsiella pneumoniae. Esto de aquí en el agar McConkey nos va a dar un cambio de coloración por una disminución del pH, porque al fermentar la lactosa crean ácido, y este ácido va a cambiar el pH del agar y va a hacer que cambie de color a un color rosadito, de lo que el agar McConkey o el manitol suelen ser morados. Mientras que las no fermentadoras de la lactosa no van a cambiar el color del agar, van a crecer, van a tener sus características especiales, y ya las vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Recordar esto es muy importante entre la división de estos dos grupos. Ahora, la patogenia de las gram negativas va a ser muy simple, va a ser mucho más simple con respecto a lo que es la patogenia de las gram positivas. Estas de aquí van a tener principalmente, como ya lo saben, igual que las gram positivas, dos elementos para su patogenia, las endotoxinas y las exotoxinas. De ahí vamos a entender que, recordando lo que es la patogenia, como es específicamente la, los factores que tienen, van a tener aparte otros que son las adherencias, las invasiones y todo esto. Pero dentro de la estructura vamos a ver que la principal endotoxina que se encuentra dentro de lo que es las bacterias gram negativas es la pared. Recordemos que la pared bacteriana de las gram negativas es mucho más grande, mucho más compleja que las gram positivas, y tiene elementos que son los lipopolisacáridos, conformados principalmente por un polisacárido central en la parte de la base y al final algo llamado el polisacárido O, lo cual también a veces suele ser llamado lípido A, según la estructura bacteriana. Este polisacárido O es un antígeno, el cual va a ser la principal elemento endotóxico dentro de la estructura bacteriana. Así como muchas otras bacterias y como muchos otros elementos que tienen dentro de su estructura, les dije que la mayoría son móviles y algunos tienen cápsula. Eso significa que principalmente estos elementos de aquí van a ser los que sean los que sean identificables en lo que es la estructura bacteriana. Y vamos a tener los tres antígenos, el antígeno O, el antígeno K y el antígeno H, específicos de la pared, el O, el K, que es de la cápsula, que van a tener ciertos tipos de bacterias, uno de ellos, por ejemplo, la Klebsiella, y el antígeno H, que son de los flagelos. ¿Por qué me es importante saber esto? Porque dentro de lo que es la estructura, así como nosotros teníamos la identificación de los antígenos y las proteínas del péptido glicano y los ácidos teicoicos en las gram positivas, estos de aquí nos van a dar la identificación de las bacterias gram negativas, y existen un montón de serotipos en este tipo de antígeno, y eso nos va a ayudar a identificar y a reconocer cada uno. Ya lo vamos a ver después. Con respecto a lo que les decía dentro de lo que es el cambio del color, esto se da en el agar McConkey principalmente, por lo que es moradito. Pero lo que les mencionaba era que también se pueden sembrar sobre manitol. El manitol no es de un color moradito, es de otro color principalmente. Gracias por la aclaración a uno de sus compañeros, de sus compañeras, perdón. De ahí vamos a tener también que las toxinas y enzimas principales de lo que es la parte de las bacterias gram negativas van a ser enterotoxinas, porque estas de aquí van a causar enfermedades principalmente diarreicas, que es las que vamos a ver, y estos van a dañar a los enterocitos y van a dar la fisiopatología de las mismas. Entonces, estas exotoxinas entéricas o enterotoxinas van a ser la principal patogenia para el desarrollo de su enfermedad, y son propias de cada bacteria. Eso significa que las bacterias tienen sus específicas toxinas para producir la enfermedad. Dentro de lo que son las infecciones de las gram negativas, vamos a dividir estas infecciones, como les dije, preferiblemente para su estudio, en dos tipos de grupos. El primero, que son las más comunes,
dentro del aparato gastrointestinal y otros sitios específicos que pueden dar otras bacterias. Muchas de estas bacterias pueden compartir, por así decirlo, o mejor dicho, muchos de estos sitios pueden compartir bacterias porque dependiendo de dónde se encuentre puede causar cierto tipo de enfermedades, como lo que les mencioné en las enfermedades de infección urinaria o en los problemas de vías urinarios que ocurre por la Escherichia coli, que también da los problemas diarreicos en el aparato gastrointestinal. También en el aparato gastrointestinal, como les dije, tenemos las shigelas, las salmonelas, los tipos de vibrio, el Campylobacter y el Helicobacter pylori, que es los que vamos a ver. Con respecto a los vibrios, se menciona principalmente porque es un grupo el cual hace algún tiempo produjo una enfermedad llamada el cólera, que es Vibrio cholerae, este de aquí que tiene la característica de causar diarreas en agua de arroz o como agua de arroz, le menciona la literatura, porque tienen una gran cantidad de electrolitos, tienen una gran cantidad de agua y electrolitos y producen una deshidratación rápida de la persona. Entonces, al la persona deshidratarse de una manera tan rápida, muere por esta deshidratación más que por otra cosa principalmente, y es por las toxinas que tienen estos. De ahí tenemos que otros sitios específicos que pueden afectar pueden ser los pulmones, pueden ser parte de la piel, pueden ser partes de lo que es el aparato geniturinario, como son la E. coli, el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, las Enterobacter, los Haemophilus, que pueden ser el Haemophilus influenzae o el Haemophilus ducreyi, y las pseudomonas que afectan principalmente a gente inmunocomprometida. Comenzando con el estudio de las bacterias gram negativas que afectan el aparato gastrointestinal, vamos a ver el Escherichia coli. Dentro de su identificación, es una bacteria típica bacilar gram negativa, es anaerobio facultativa por el hábitat que tiene dentro de lo que es el intestino, se encuentra normalmente dentro de la microbiota y tiene los elementos que ya les había mencionado, los antígenos O y los antígenos H, pero muchos de estos no son patógenos para nuestro organismo y por eso puede vivir dentro de nuestro organismo como comensal. Pero existen otros serotipos que ya los vamos a ver, o que se los voy a mostrar para que tengan una idea, que estos sí son patógenos y se refieren a las Escherichia coli patógenas específicamente para el aparato entérico o para lo que es el intestino como tal, y por eso es llamado enteropatógeno. Dentro de sus estructuras o dentro de sus características principales vamos a encontrar que fermenta lactosa, produce indol, produce gas y es móvil. Eso significa que va a tener flagelos y vamos a tener ahí el antígeno de estructura de los flagelos, que es el antígeno H. Dentro de lo que es la producción de indol, es específico para pruebas de laboratorio e identificación de la misma, como la de rojo de metilo, la cual va a dar positiva en el momento de que nosotros busquemos o hagamos este tipo de pruebas con la Escherichia coli. Como les dije, dentro de la identificación, muchos serotipos que nosotros tenemos o pueden ser patógenos o pueden no ser patógenos y vivir como comensales. Los serotipos que existen entre los grupos O son un montón, pueden ir del 0 hasta el 200, si no estoy mal. Igualmente de los antígenos K y de los antígenos H, aunque de ellos son un poco menos. Pero de los antígenos O de los lipopolisacáridos existen bastantes. Entonces, así, por medio de la identificación de los mismos, se ha visto que existen ciertos grupos de serotipos de O y de H, que son los antígenos principales, para clasificar a las Escherichia coli en los 4 o 5 principales elementos o 5 tipos que pueden causar enfermedades diarreicas en el ser humano y los cuales los vamos a ver y características específicas de cada uno o características especiales. ¿Ok? Entonces, primero comenzaremos con las enfermedades relacionadas por la misma. Está solo en siglas del título, pero vamos a entender que las dos primeras letras son el modo o el tipo de enfermedad diarreica que produce y las dos últimas letras son Escherichia coli. Entonces, EP significa Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enteropatógena principalmente es caracterizada por causar diarreas en lactantes y esto se da debido a que tiene fimbrias específicas las cuales le ayudan a la adherencia
dentro de lo que es el aparato gastrointestinal y los enterocitos. Dentro de estas están las fibras tipo 1 y tipo 2. Van a llegar, van a adherirse a esta zona y van a dañar a los enterocitos debido a que tienen dentro de su estructura cromosómica un locus cromosómico entérico, el cual va a producir toxinas y va a fomentar la adherencia, la cual va a dañar específicamente el epitelio del intestino y va a producir la diarrea como tal. De ahí vamos a tener a la ET, que es la Escherichia coli enterotoxigénica. Esta de aquí es especial porque esta produce plásmidos con respecto a lo que es su estructura como tal y va a producir la muy común y característica diarrea del viajero, debido a dos elementos que son producidos por estos plásmidos dentro de la bacteria, llamados las enterotoxinas, termoestable y termolábil. Estas enterotoxinas termoestable y termolábil son las encargadas de ser liberadas, son dos exotoxinas que se liberan a nivel de lo que es la parte entérica del aparato gastrointestinal, van a llegar a los enterocitos y se infiltran dentro de estas y van a producir una secreción o van a producir que los enterocitos secreten mucho más elementos de lo que, por así decirlo, absorben. Y eso de ahí va a hacer que se produzca la diarrea y va a formar todo lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Esta diarrea del viajero tiene un periodo de incubación que puede ser prolongado entre 14 a 50 horas, es largo, y suele darse principalmente en las personas las cuales consumen alimentos que no son propios de su lugar de origen, por así decirlo. Entonces, son personas que, por ejemplo, a nosotros mismos nos pasa. Vivimos aquí en Quito, viajamos a la playa, nos pegamos un ceviche y al siguiente día o en 2 días estamos yéndonos por el baño. Y esto de aquí es autolimitado. Eso significa que el tratamiento para esto va a ser simplemente hidratación para que la persona no se deshidrate por las diarreas. Y el cuadro revierte entre 24 horas, que es lo que estas dos toxinas terminan de hacer su efecto y se desintegran dentro de lo que es el organismo, ya no son producidos. Eso principalmente con respecto a lo que es la diarrea del viajero. De ahí vamos a tener a la EIEC, que es la Escherichia coli enteroinvasiva. La característica de esto es que aparte de lo que son las fimbrias que tiene, va a tener elementos específicos dentro de su cadena cromosomal que va a ser el gen PINB, que va a producir una proteína llamada IPA. Esta proteína IPA ayuda y actúa como ciertos elementos adherentes, como adhesinas, para llegar a fijarse a la célula entérica y unirse y invadir específicamente el enterocito. Invade la zona del enterocito, llega a la parte basal y comienza a dividirse y comienza a replicarse en lo que es la parte del enterocito y debajo del epitelio. Este de aquí es similar a la shigelosis porque va a producir una diarrea mucosa y que puede tener sangre, puede ser sanguinolenta, por eso es muy parecido dentro de lo que es específicamente a esto. La EAE, que es la Escherichia coli enteroagregativa, esta de aquí es importante porque va a tener otro tipo de fimbrias, las cuales van a producir diarrea crónica, porque se van a unir a los enterocitos, estas son las fimbrias F1845 y ciertas toxinas que ayudan en la adherencia y la invasión de lo que es la parte entérica y ayuda a lo que son las partes de mantenerse a formar un biofilm en la parte del enterocito. Se dice o se ha leído dentro de lo que es la parte de la bibliografía que estas de aquí en cultivos in vitro forman como dedos o como lengüetas dentro de lo que es el cultivo, dentro del biofilm, y ahí por medio del curum producen diarreas crónicas que pueden durar hasta más de 14 días por la protección misma que ellas producen o que ellas tienen en esta zona. Esto lo producen o lo dan gracias a las fimbrias y los perfiles de adherencia principales que tienen estas bacterias. Y finalmente vamos a tener a la ST, que es la Escherichia coli similar o productora de toxina Shiga. Esta Escherichia coli productora de toxina Shiga es
una bastante complicada, es una diarrea, la cual se podría decir la más grave dentro de todas estas, porque esta toxina Shiga, ya vamos a ver después a la Shigella y las toxinas que producen, son muy parecidas y producen una invasión con respecto a lo que es la parte entérica, lo cual que es la parte de la zona de ya más allá de la parte basal de la misma y afectan a lo que son la parte linfática del sistema entérico y pueden causar colitis, lo cual va a producir una diarrea sanguinolenta, ya que puede llegar a disentería e incluso puede progresar a síndrome hemolítico urémico. También es llamada o está dentro de un grupo que es la Escherichia coli enterohemorrágica, porque esta de aquí, como les digo, afecta gracias a la toxina Shiga, principalmente a la Shiga 1, similar a esta, llamada STX1 y STX2. Estas de aquí van a llegar a lo que es el enterocito y van a causar una destrucción del mismo y van a afectar incluso capas un poco más profundas de lo que es el epitelio entérico y van a producir una disentería. ¿Y qué es la disentería? No es nada más que diarrea con moco y sangre. Dentro de lo que es el laboratorio y la identificación de las Escherichia coli, son bacilares, principalmente se los encuentra en agar maconchi, también puede ser cultivados en agar entérico de Hectoen, que es un agar específico para lo que es la parte de las bacterias entéricas, les da los nutrientes para las mismas, y en agar nutriente también pueden crecer. Las colonias de ellas son pequeñas, son ligeramente mucoides, tienen un color violeta, tienen un color ligeramente morado y como les digo, la característica de que huelen a leche fermentada o a fermentación de leche principalmente. No producen pigmentos específicos los cuales las identifiquen como otro tipo de bacterias. Dentro de lo que son cierto tipo de cultivos, como también pueden crecer en agar sangre, dan esta coloración de verde metálico muchas veces que se va perdiendo con respecto a lo que es el paso del tiempo. Eh, Igualmente aquí vemos una placa de microscopio donde podemos identificar a la Escherichia coli que son elementos bacilares gram negativos. Vamos a hablar ahora de la Shigella, otra de las enfermedades diarreicas principales que afectan nuestro medio. Dentro del cultivo vamos a entender igual que es un anaerobio facultativo, el cual puede sobrevivir a nivel de lo que son altas cantidades de CO2. Sus colonias van a ser convexas, van a ser circulares, blanquecinas, ligeramente mucoides y se lo puede sembrar en agar maconchi, se lo puede sembrar en agar nutriente o principalmente en agar SS Salmonella Shigella. Fermentan otro tipo de azúcares a pesar de no fermentar la lactosa, como es la glucosa o la manosa, pero no producen gas a partir de esta fermentación. Esto de aquí nos va a ayudar en el sentido de lo que es la identificación de las mismas, porque existen otro grupo de pruebas específicas de laboratorio, las cuales nos ayudan a ver si fermentan otros azúcares y producen ácido que no sean la lactosa específicamente. Tiene cierto tipo de toxinas para su patogenia, entre ellos las lipopolisacáridos y la endotoxina Shiga 1, que ya vimos o que ya hablamos un poco dentro de lo que es la parte de la Escherichia coli productora de esta toxina. Es importante saber que esta bacteria va a producir dentro de su patogenia un ciclo, o mejor dicho, va a ingresar dentro de lo que es la parte de las células blancas por una invasión, gracias a la fagocitosis, se multiplica allí, se va a diseminar, puede crear microabscesos en esta zona y generar una pseudomembrana a nivel de lo que es la parte del intestino, sea del intestino grueso o del intestino delgado. Las manifestaciones clínicas van a ser, después de un periodo de incubación de 1 a 2 días principalmente, fiebre, dolor abdominal súbito y diarrea líquida. Lo que hay que tener en cuenta y la importancia de esto es que puede existir una pérdida de agua y de electrolitos principalmente extensa dentro de lo que es esta patología, lo cual puede llevar a una deshidratación del paciente y a una acidosis que le puede dar muerte por la misma pérdida de electrolitos y de agua y la deshidratación. La infección puede ser, como les digo, en la parte del intestino delgado, en la parte final o en el colon principalmente, y va a aumentar el número de posiciones. Se va también a presentar con pujo y tenés.
Lo bueno es que dentro de esta bacteria el tratamiento es bastante sencillo, no es tan complicado y puede ser dado por ciprofloxacinas, ampicilinas, doxiciclinas, trimetoprim y acitromicina en el caso de eh, eso en el caso de esta bacteria. Ahora vamos a ver que dentro de lo que es la identificación del laboratorio, lo que es la muestra puede ser tomada de las heces, de los mocos, de los exudados a nivel de lo que es el colon, lo que es la parte intestinal. También, como produce estas toxinas que ya hemos visto, puede haber sangre dentro de lo que es la parte de las heces, sangre oculta o sangre visible dentro de lo que es las heces y gran cantidad de leucocitos. Los cultivos principalmente son colonias pequeñas, ligeramente mucoides y blanquecinas, a diferencia de otro tipo de bacterias, como ya las hemos visto, la Escherichia coli y como ya vamos a ver en la salmonella. Estos son los cultivos que se ven pequeñas, blanquecinas, ligeramente mucoides en agar SS y estas son los bacilos de la Shigella. Ahora, la salmonela principalmente es una bacteria que se encuentra o se transmite por lo que es la parte de la comida, la alimentación, y se la clasifica dependiendo varias formas. Puede ser por la epidemiología, la gama de hospedadores, las reacciones bioquímicas o ciertas estructuras de los antígenos de VIH que ya las hemos visto. Pero hay algo importante que ya les he mencionado, que es esto de aquí se transmite principalmente por la alimentación y por la comida. Se encuentra en ciertos grupos de animales, como uno de ellos principales es el pollo, en las heces del mismo, y puede ser transmitido de esta manera. Además, puede vivir dentro de nuestro organismo como una bacteria la cual se infiltra dentro de lo que es la parte de las vías biliares y permanecemos como portadores asintomáticos. No causa enfermedades como diarreicas dentro de nosotros, pero podemos transmitirla por medio de nuestras deposiciones. Dentro del cultivo, así como hemos visto dentro de todas las bacterias, anaerobias facultativas, convexas, pero la diferencia es que estas colonias van a ser de una coloración negra por el ácido sulfídrico que producen al principio del cultivo. Se van a ir blanqueando a medida de que pase el tiempo. A igual que otro tipo de bacterias, fermentan glucosa desde la lactosa y de otros azúcares y por medio de la fermentación del mismo van a generar dos elementos, ácido sulfídrico y gas a partir del mismo. El agar principal para cultivar estas salmonelas es el agar SS, que es el agar Salmonella shigella, que tiene elementos específicos para el crecimiento de las mismas y para la identificación de la misma. Ahora, como vemos, dentro de la salmonela vamos a tener varios tipos y varios serotipos dentro de lo que es la clasificación, donde cada uno va a tener una fórmula antigénica. Estas de aquí van a ser las responsables de causar las enfermedades diarreicas y las enfermedades entéricas dentro de lo que es el organismo y la fiebre tifoidea principalmente por la Salmonella typhi o la Typhi murium, las cuales son las principales que vamos a ver, pero se las clasifica como ya hemos visto, por los antígenos de superficie, como hemos visto el O, el H y el K. Estos de aquí por el O y por el H principalmente. Recuerden que esta es una bacteria móvil a diferencia de la Shigella. Dentro de lo que es la patogenia y anatomía patológica, es importante saber que dentro del consumo de la misma no tiene que tener una dosis baja para infectar, sino que la dosis infectante de la salmonela es de 10 a la 5 a 10 a la 8 colonias bacterianas. Esto va a significar que tiene que ser una dosis un poco alta dentro del alimento el cual ingerimos para que nos dé esta enfermedad. Los factores de resistencia que tiene nuestro organismo para defendernos de esta enfermedad son principalmente la acidez del jugo gástrico, la microbiota normal que se encuentra a nivel del intestino y la inmunidad local que tenemos gracias a los elementos y las células blancas en la parte entera. Eso hace, o por eso es necesario que la dosis infectante sea bastante alta. Y puede causar tres tipos de enfermedades principales: la fiebre tifoidea o fiebre entérica, las bacteremias con las lesiones focales y las enterocolitis. Con respecto a lo que es las enfermedades, vamos a ver puntos específicos, entre ellas la más importante o la más común, que sería la fiebre tifoidea,
se transmite a través de heces fecales, como hemos visto, de ciertos animales o de nosotros mismos, porque se encuentra en ciertos grupos de animales, y entre ellos los pollos, las gallinas. Entonces, en el consumo de huevos, los huevos que se encuentran todavía con ciertos elementos de heces de gallinas, que nosotros lo hemos visto en el medio, o a veces la carne mismo de la misma gallina, puede tener este tipo de bacterias. El, Dentro de lo que es la fiebre tifoidea, la incubación depende de la bibliografía. Muchas dicen de 10 a 14, otras dicen de 12 a 21, con una media de unos 15, 16 días principalmente, que sería lo que nosotros vamos a manejar y entender aquí, es lo que da esta enfermedad. Lo característico es la fiebre y los picos febriles con su estabilización o su meseta que se produce, más malestar y cefalea que pueden darse a medida de lo que es la enfermedad, y una hiperplasia del tejido linfoide a nivel de lo que es la zona entérica, por lo que esta bacteria llega y se disemina por esto, o mejor dicho, por el tejido linfoide a nivel de lo que es la parte del enterocito o de todo lo que son los enterocitos. Recordemos que dentro de la estructura histológica tenemos, si no estoy mal, las placas de Peyer, que son el principal tejido linfoide a nivel de esto. Entonces ahí se disemina la bacteria y puede llegar por medio de esa diseminación a lo que es la parte del colon y lo que es la parte de la sangre. Y ahí se da la bacteremia y la enterocolitis. La diseminación a la circulación de esta de aquí puede ser variable, puede ser dependiendo de muchos factores, y por eso su periodo de presentación de incubación suele ser eh, variable en este sentido. Pero una vez que se encuentra en la sangre puede llegar a cualquier lugar donde llegue el aparato circulatorio. Entonces, las principales lesiones que suelen ser, pueden ser en pulmones, pueden ser en hueso o pueden ser en meninge. Y una característica es que vamos a descubrir o vamos a encontrar esta bacteria si realizamos hemocultivos. Debido a que se encuentra en la sangre, un hemocultivo puede darnos una identificación de la bacteria. En el caso de la enterocolitis puede presentarse de 8 a 48 horas y se da por náuseas, vómitos y diarrea. Aquí el hemocultivo sale negativo, pero el coprocultivo es positivo porque afecta principalmente al colon. Tenemos un cuadro comparativo donde vemos dentro de lo que son las enfermedades clínicas producidas por la salmonela, en la cual nos vamos a basar principalmente en el periodo de incubación. Como les dije, en el caso de la fiebre entérica, son de 7 a 20 días, medio de 15 a 16 días, dependiendo de la bibliografía. También las de enterocolitis de 8 a 48 horas y la fiebre. Dentro de lo que es la parte de la fiebre, notamos que en la fiebre, en el caso de las fiebres entéricas, es un crecimiento o una elevación gradual de la misma con una meseta alta y un estado tifoideo donde tiene picos de esa manera de fiebre. En el caso de las septicemias es un crecimiento rápido con un pico séptico, se podría decir una temperatura séptica, porque se encuentra a nivel de la sangre y se mantiene. En la enterocolitis es un crecimiento lento o una fiebre de un inicio lento que va aumentando ligeramente a medida de que aumenta el cuadro clínico. Esas son las tres características y lo que nos va a identificar dentro de lo que es la fiebre en el caso de las fiebres entéricas de la salmonela. De ahí la sintomatología es muy parecida dentro de lo que son las fiebres entéricas, la enterocolitis. La septicemia, con respecto a lo que es digestivo, no tiene síntomas digestivos porque la bacteria no se encuentra en esta zona. Y la manera de identificarlos son los hemocultivos y los coprocultivos. Recordemos que solo así los hemocultivos y los coprocultivos pueden ser positivos en lo que es la fiebre entérica por la diseminación que tiene este tipo de bacterias, siempre que nosotros veamos la fase en la que se encuentra. En los coprocultivos, en las septicemias, no suele ser positivo, pero el hemocultivo es muy positivo y puede ser muy específico para la misma. Y en las de enterocolitis, el hemocultivo no es positivo, mientras que el coprocultivo sí es positivo. ¿Ok? El tratamiento es principalmente antimicrobianos como ampicilinas, trimetoprim, cefalosporinas de tercera generación, y es importante saber que esta bacteria tiene resistencia gracias a plásmidos, debido a que los bacteriófagos actúan mucho dentro de esta bacteria y ayudan a conferir estos plásmidos de resistencia por medio de lo que son los antimicrobianos. La mayoría de los portadores
de estos microorganismos, como les dije, residen en las vías biliares y son eliminados al momento de que defecamos porque se encuentran dentro de lo que es la vía biliar. En el laboratorio vamos a ver que son colonias pequeñas, van a ser negras al principio sobre el agar, rara vez son mucoides o viscosas dentro de lo que es la clasificación de las mismas y producen un pigmento el cual, o mejor dicho, se pigmentan de esta coloración negra gracias al ácido sulfúrico que desaparece o comienza a desaparecer en pocas horas. No fermentan la lactosa, pero sí fermentan otro tipo de azúcares como la glucosa. Aquí vemos un cultivo, por así decirlo, nuevo o muy fresco de lo que es salmonella, pero si este cultivo se comienza a dejar, vemos esta característica, que las colonias viejas o antiguas comienzan a tener una coloración blanquecina, mientras que las nuevas tienen una coloración, o las más grandes tienen una coloración negruzca. Aquí se ve la diferenciación del agar SS con la salmonella y la shigella. La salmonella tiene una coloración negra principalmente, como vemos en la figura de la izquierda, y va a producir este ácido sulfúrico, mientras que en la figura de la derecha la shigella no la produce y da las colonias blancas, pequeñas, ligeramente mucoides que tenemos aquí. Como podemos ver, también dentro de estos agares podríamos diferenciar a las E. coli, las salmonelas y las shigellas solo por la estructura, solo por las características principales al ver el agar. Una E. coli tiene la característica, como les digo, de ser morada, un poco más grandecita, un poco pequeña, un poco mucosa, un poco viscosa dentro de lo que es la característica y tiene un olor como a leche cortada. La salmonela no tiene esta característica mucosa, no tiene esta característica viscosa dentro de lo que son las enterobacterias y tiene una coloración negra en el agar por la producción del ácido sulfúrico y también produce gas junto con los Escherichia coli. La shigella, que se la ve abajo, es unas bacterias que producen colonias blanquecinas, mucoides, no van a producir pigmentos, también fermentan otro tipo de azúcares como la glucosa y van a tener esta identificación. Entonces, como una forma comparativa de estas tres enfermedades o de estas tres bacterias que producen enfermedades entéricas. Otro grupo que produce enfermedades entéricas son los Campylobacter. Producen enfermedades diarreicas principalmente difundidas en el mundo. Las infecciones por Campylobacter, entre estos del grupo Campylobacter de jejuni, es la causa más frecuente en el ser humano. Dentro de lo que es la morfología, son bacilos gram negativos, tienen forma de S, móviles, tienen un solo flagelo, no forman esporas como hemos visto en anteriores bacilos. Se necesitan medios colectivos con respecto a lo que es la incubación, como son anaerobios facultativos, necesitan CO2 y las muestras principalmente pueden ser oxidasa y catalasa positiva. No oxidan ni fermentan carbohidratos como los grupos que hemos visto. Las diarreas que producen son muy simples, con un inicio agudo, dolor abdominal típico, diarrea abundante, pueden causar cefaleas y fiebres, pero no tienen la característica que ya hemos visto de las salmonelas o las shigelas. Sus toxinas son las mismas, tienen lipopolisacáridos y actividades endotóxicas, los cuales van a generar la diarrea y es susceptible al ácido gástrico. Ahora sí, vamos a hablar de otro tipo de bacteria, la cual no produce diarrea, sino que produce una enfermedad común dentro de lo que es la parte del aparato gastrointestinal, que es la gastritis. Esta de aquí es el Helicobacter pylori. Este es un bacilo gram negativo que tiene forma curva o forma espiral y causa gastritis en el antro. También puede causar enfermedad ulceropéptica, úlcera gástrica y el cambio o la variación dentro de lo que es el epitelio por el ácido gástrico que afecta a la célula puede causar un adenocarcinoma gástrico debido a esta metaplasia que existe por la división celular acelerada por el daño que ocurre en el epitelio. Dentro de lo que es la morfología, el lofótrico tiene múltiples flagelos en un polo y es móvil. En el cultivo se cultiva en lapso de 3 a 6 días cuando se incuba, eso significa que necesita un periodo de una semana y preferiblemente en una temperatura como de nuestro organismo que es de 37 grados aproximadamente. Es oxidasa catalasa positivo y también produce ureasa.
Por eso es que dentro de las pruebas del Helicobacter pylori, nosotros tenemos la prueba rápida de la ureasa en aliento. No sé si ustedes han visto que dentro de lo que es la parte clínica, cuando muchas veces no le quieren hacer la endoscopía con la muestra y todo, para ver una prueba rápida del Helicobacter pylori, se les hace soplar dentro de una cámara, dentro de un específico elemento, lo cual tiene marcadores de color y van a pintar positivo en el caso de que se libere ureasa. ¿Y por qué? Porque aquí esto le sirve a la bacteria para desintegrar lo que es la parte de la urea y volver un poco más alcalina y poder sobrevivir dentro del medio del estomacal principalmente. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el cultivo y la replicación de esta bacteria, el pH óptimo donde se cultiva es casi neutro, es de 6 aproximadamente. Recordemos que el moco gástrico le da una capacidad de amortiguar o es una forma amortiguadora del pH gástrico. Si nosotros ponemos dentro de lo que es el pH gástrico, vamos a tener que a nivel de lo que es el estómago, aquí nosotros tenemos el lumen estomacal, donde se encuentra el ácido, y este pH se encuentra más o menos entre un 2 y un 3 por el ácido clorhídrico. Mientras que después de la capa mucosa, nosotros vamos a tener un pH más básico que puede llegar incluso hasta 7. Eso significa que la bacteria va a buscar esta zona intermedia de este pH o de esta zona, de estas capas, para tener un pH óptimo para su desarrollo o para su crecimiento. El 90% de estas van a generar úlceras y lo característico de esta enfermedad van a ser náuseas, dolor urente a nivel de lo que es el estómago. Nos suelen llamar el dolor de la boca del estómago como que les arde principalmente, e infecciones gástricas que pueden ser concomitantes. La estructura antigénica del Helicobacter pylori es súper interesante porque hay un estudio publicado por una doctora llamada la doctora Apolinari, la cual pone al Helicobacter pylori con tres principales genes que producen la patogenia del mismo. Estos genes van a ser el gen BAC-A, el gen BAP-A y el gen CAG-A. Estos tres genes van a ser los que desarrollen o los que promuevan la patogenia, porque cada uno de estos se encuentra dentro de lo que es el cromosoma o el locus cromosomal de la isla de patogenicidad, pero se ha visto que muchos elementos de estas bacterias, de los Helicobacter, no tienen todos estos genes, sino que tienen unos y otros no. Por eso muchas personas son portadores asintomáticos de Helicobacter pylori sin desarrollar la enfermedad de gastritis. Este gen de aquí, el BAC-A, es principalmente el gen vacuolizante. Este gen le ayuda al Helicobacter a generar vacuolas a nivel del moco gástrico donde pueda crear un hábitat para poder sobrevivir y mantenerse en esta zona. El gen BAP-A es llamado el gen adherente. ¿Por qué? Porque principalmente ayuda junto a ciertos elementos como las fimbrias que tiene el Helicobacter para llegar al epitelio y adherirse y formar dentro de lo que es esta parte del epitelio estomacal su casa. Entonces se adhiere, se mantiene en esta zona y ahí puede formar la vacuola o puede también utilizar el gen CAG-A llamado gen citolítico. ¿Por qué citolítico? Perdón, citolítico. ¿Por qué citolítico? Porque va a destruir las zonas o la parte de las células en la zona basal que producen moco. Y esta va a ser la principal elemento que va a formar dentro de lo que es la patogenia del Helicobacter. Porque al destruir estas células van a destruir la capacidad de generar moco y este moco va a quitarse en ese sentido de esa zona y va a producir un daño en la mucosa por el ácido gástrico que ya no va a tener. ¿Ok? Entonces estos tres genes son los principales que desarrollan la enfermedad dentro de lo que es la gastritis y el Helicobacter pylori, pero como les dije, no todas las bacterias tienen estos tres genes. Entonces,
Entonces, no todas de estas de aquí son patógenas. Muchas veces ciertos grupos bacterianos solo tienen el gen vacuolizante, el gen vaca, pero no tienen ni el adherente ni el citolítico. Entonces son bacterias que a veces llegan, forman estas vacuolas dentro del moco, pero no se pueden adherir, no pueden formar su casa y son expulsadas o siguen su camino. O tienen el gen adherente, pero no tienen ni el vaca ni el caga. Entonces se adhieren a lo que es la parte del moco y ahí se mantienen sin formar vacuolas o sin destruir las células. Entonces es importante también entender dentro de la estructura genética de esta bacteria que estos tres genes son principales para generar la enfermedad y que muchas veces pueden estar como no pueden estar y eso le da la patogenia a este tipo de bacterias. La inmunidad que nosotros vamos a detectar principalmente en esta son gracias a los antígenos, perdón, a los anticuerpos que pueden ser IgM o IgG que se producen en las diferentes fases de la misma, IgM en caso de fase aguda e IgG en caso de fase crónica del Helicobacter pylori y la IgA que va a ser la secreción de anticuerpos en las mucosas. Como es una mucosa gástrica, también va a haber ahí. Y el tratamiento de la misma va a ser principalmente con fármacos como el metronidazol, tetraciclinas, doxiciclinas, levofloxacinas o amoxicilinas, pero siempre va a ser una terapia combinada, la cual, si ustedes ven dentro de lo que es y van a ir avanzando dentro de lo que es la práctica clínica, van a ver que son varias terapias donde les dicen terapias con bismuto o terapias sin bismuto o terapias combinadas triples o terapias combinadas cuádruples, pero siempre va a ser como que una terapia combinada. ¿Qué es importante recordar de esto? Siempre se envía dos elementos principales o dos fármacos principales, los cuales le van a ayudar dentro de lo que es la eliminación de la bacteria. Principalmente, como recuerden, es una bacteria anaerobia, se envía elementos para anaerobios, entre ellos pueden ser metronidazol con tetraciclina, pero ¿cuál es la parte importante? Que siempre por el daño que causa la mucosa gástrica esta bacteria se envía un protector de estomacal. Un protector estomacal que es un inhibidor de la bomba de protones. Entre ellos el omeprazol principalmente. Entonces siempre se envía metronidazol, tetraciclina o metronidazol, tetraciclina con omeprazol. O con bismuto o sin bismuto. Entonces son terapias que pueden ser combinadas entre triples o cuádruples dependiendo del cuadro que se vea y de lo que ustedes vayan viendo dentro de lo que es la práctica clínica. Eso sería todo. Muchas gracias, muchachos. Esa es la primera parte de lo que es la parte de bacilos gram negativos y las enterobacterias, principalmente las que causan enfermedades dentales. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta?